Buenas tardes, buenos días, amigos y amigas de Agencia Cósmica. Mi nombre es Gosha. Estoy muy emocionada compartiendo con vosotros este video sobre Venus. Ya sé que Robert ya ha hecho la serie del Sistema Solar y también ha hecho el video sobre Venus, pero este video es más completo, porque en 2019, cuando por primera vez se nos ha dado esta información, y lo ha dado Svaru de Erra y también Aneka, en 2019, se nos ha dicho que no compartamos alguna cierta información sobre este tema. Entonces Robert ha hecho el video, pero era solamente hasta cierto punto. No teníamos la autorización a compartir todo en ese momento. Pero hace un par de días, porque estoy haciendo la traducción ahora de esta serie al inglés, entonces se me ocurrió preguntar a Svaru, a Athena, Svaru X, si se puede compartir esta otra parte que no se pudo compartir antes. Y nos dio el permiso, dijo que sí. Es información que va relacionada con la guerra de Vietnam. Entonces, para muchos de vosotros que lo vais a escuchar, tal vez va a sonar un poco increíble, pero bueno, así están las cosas y quiero compartir con vosotros todo lo que sabemos en este tema. Entonces, este video va a ser ampliado y más completo de lo que ya se ha publicado en el canal de Robert. Otra cosa que quiero comentar, como vais a ver en este video, a través de nuestra pregunta, se va a ver que nuestra actitud y nuestro conocimiento era un poco inocente aún en ese tiempo. Entonces estamos preguntando cosas como ¿cómo puede ser que en 5D hay este tipo de cosas y se hace este tipo de... y que no sabíamos que 5D no es todo amor y luz y pasan cosas y también hay conflictos y hay dualidad. Entonces, que se tome en cuenta, que estas preguntas y nuestros comentarios fueron hechos hace 2 años. Y también se va a ver que aún estamos distinguiendo fuertemente 3D, 5D. Entonces, otra vez, esto fue hecho hace 2 años. Bueno, os dejo con el video, va a ser muy interesante. Una cosa más, al final de este video también se mencionará el supuesto venusiano Valiant Thor. Valiant Thor. Vais a tener una pequeña sorpresa sobre este comandante Valiant Thor que era real. Y también se mencionará el experimento de Filadelfia. Entonces, si os interesan estos temas, hay que aguantar, hay que ver, hay que disfrutar el video hasta el final. Bueno, nos vemos un poco más tarde. Algunos puntos a considerar. No puedo detallar habitantes de Júpiter. No puedo explicar habitantes de Saturno, Urano, Neptuno. No es buena idea que se sepa aún eso. Lo que se debe saber es que es un sistema solar grande con 13 planetas. El problema es que queda como faltante con el tema al haber un gran agujero allí en cuanto a esos planetas. Lo que sucede es que no es vida como la conocen o como se esperaría. Si entramos ahí, entraremos en una espiral metafísica complicada. Y los de Júpiter entran entre los que explícitamente han dicho que no se deben mencionar. Es delicado el tema. Ok, Svaru. Pasamos al siguiente planeta. Si no recuerdo mal, es Venus. ¿Cómo es Venus? Ok, como Marte, Venus es el planeta con el culebrón más grande. Lo que ven los humanos desde la Tierra con instrumentos es solo una parte filtrada de un espectro mayor energético. Solo ven una parte muy pequeña de lo que está aquí. Ven a Venus como un lugar lleno de ácido, nubes de metano y temperaturas horriblemente altas. Lo que ven es la parte, digamos que 3D de Venus, no todo lo que hay. Todo lo que está fuera de la Tierra es 5D,
como ya hemos dicho. Solo ven hasta el número 3. Ven el 1, el 2, el 3, pero no ven los componentes 4 y 5 de Venus, por así decirlo. Venus no es un planeta inferno. Venus es un planeta paraíso tropical. Es comparable a Temer, mayormente hecho de mar con islas grandes. Hierve en vida, especialmente vida marina. Su clima es templado a cálido, pero con temperatura promedio de unos 30 grados Celsius. Lleno de palmeras y árboles. Venus es el planeta más amigable para la vida, como la conocemos de todo el sistema solar. No es la Tierra, es Venus. Y la Tierra es como Erra, bosques mayormente, pero como era la Tierra antes del diluvio, porque ahora tiene más agua que Erra. ¿Quiénes lo habitan? Venusianos más humanos. Exactamente como los de la Tierra. Se transitaba por las bases de la Antártida desde la Tierra a Venus y viceversa, con naves transbordador, con itinerarios fijos hasta el bloqueo de la Federación. Ahora solo se puede por portal. Venus es un planeta resort tropical para el cabal. Está tomado. Tiene la población normal allí, los mismos problemas que en la Tierra, solo que el nuevo orden mundial ya está allí. Tienen economía monetaria, pero es la misma de la Tierra. Los indígenas de Venus, si hay tal cosa, han sido extinguidos o incorporados a la población normal desde hace unos 50 a 80 años. La Federación mantiene bloqueo espacial sobre Venus, también al ser parte del mismo problema de la Tierra, como anexo a la Tierra. Venus es anexo de la Tierra, lo mismo con el mismo problema. Es como si fuera más tierra. La base principal de la Federación en Venus es la nave biosfera Varena, hermana idéntica a la Viera presente aquí en órbita terrestre. Naves biosfera pequeñas de solo 811 kilómetros de largo por 300 kilómetros de ancho, en forma de cuñas o triángulos grandes, no esféricas como las naves biosfera más grandes. Por cierto, las naves triangulares pequeñas que vuelan por la Tierra y son comunes de ver, son de origen humano, de retroingeniería, y son de la familia de los TR, TR3A, TR3B, TR4 y similares. Pero incontables razas usan el triángulo. Pero ese que se ve con plasma rojo en cada una de las 3 esquinas es de origen humano. Y me imagino que el oxígeno es igual que el de la Tierra. Es mejor que el de la Tierra el oxígeno. Venus es el mejor planeta para la vida humana. Ok, pero ¿no están en la 5D en Venus? ¿No hay bandas Van Allen? En Mercurio tampoco hay bandas Van Allen, ¿no? No, son planetas 5D. ¿Cómo pueden vivir humanos en Venus? ¿Tendrán apertura de conciencia y telepatía? Sin problemas. Al contrario, la élite se larga ahí para rejuvenecerse. ¿ADN activado? Sí, naturalmente. En gran parte es el por qué los Rothschild y demás momias como G. Soros no se mueren,
pues van ahí por su facelift. ¿Quieren volver después? Pero se ha dicho que después de vivir en 5D no se quiere volver a la Tierra. Pues claro que no. Al menos de que seas un billonario prepotente que quiere dominio mundial. Muchos se esconden ahí. Toda esa élite que se esfuma, que dicen que se ha ido de California, toda esa élite que misteriosamente viaja a la Antártida, ya saben ahora qué hacen. ¿Qué pasó con los indígenas humanos? ¿Eran como los escandinavos, de aquí la Tierra? Se han mezclado entre la población normal, que no es mucha en millones. Y allí no hay reptiles porque no pueden vivir en 5D, ¿no? ¿Qué idioma es el que allí se habla? ¿Tienen alguna religión? ¿Todos tienen el chip? Sí, hay regresivos en 5D, pero no igual, ni con las mismas dinámicas de control que en la Tierra. Están ahí usando un vehículo humano, como el cuerpo de Soros. ¿Qué idioma? Varios idiomas, pero todos base terrestre, mayormente el inglés. Religión, lo mismo que en la Tierra, solo revolcado. Chip, no necesitan chip como se los quieren vender, como grano de arroz debajo de la piel. Usan nanochips avanzados o polvo inteligente, también ya en la Tierra. Bueno, este es el punto más o menos de lo que recuerdo donde Robert lo dejó. No se pudo continuar más con la información. Entonces, esto hasta ahora ya sabéis y desde ahora ya es la información nueva y intrigante. Ok, gracias. Una cosa que no me queda claro. Entonces, no son los extraterrestres realmente. Es un planeta tomado por el Cabal. ¿Son los humanos importados ahí? ¿O hay también venusianos nativos? ¿Y cómo son venusianos auténticos sin influencias humanas? Sí, he omitido esta información por razones que poco a poco comprenderán. No estaban listos para esto, o pensé que me podrían tomar a loca. Son más humanos esos también. Fueron implantados ahí, de la Tierra. ¿Cómo se dejaron conquistar? Porque, como siempre, llegaron con armas que ellos no tenían. No estaban tan avanzados como los pone Adamski. Hay una parte que puede causar problemas, y es que el Cabal esconde los datos a plena luz, o por lo menos eso hacía. La verdad es que este tema es altamente clasificado. Va de la mano a la desaparición de muchas personas en los años 60. Ocurre esto. El Programa Espacial Secreto, o SSP, fue utilizado a fines de los años 50 y a principios de los 60 con fines invasivos sobre la población venusiana. El proyecto, ahora súper secreto, con documentos clasificados, se llama Operación Paraíso Venusino, Operation Venus Haven, como operación bélica de parte del Pentágono, con fecha agosto de 1959. Se repartieron la superficie de Venus en partes designadas como territorios con nombre cabal. El proyecto se extiende hasta 1972-75 tal vez. La guerra de Vietnam, en parte, era una cubierta o distractor para una guerra más significativa en progreso al mismo tiempo: la conquista de Venus.
Y por eso se necesitaba que fuera muy larga la guerra de Vietnam, porque era la duración de la otra guerra. Vietnam solo justificaba los gastos y las vidas perdidas. Era como desvío o excusa para recursos tanto monetarios como de personal militar. Tapadera para justificar gastos y muertes de soldados. No es que no haya existido la guerra de Vietnam, claro que sí, pero también fue distractor tapadera para operaciones en Venus de parte de la SSP. ¿La superficie de Venus es más grande que la de la Tierra? ¿Mataron a los venusianos? No, es igual de tamaño, pero contiene más superficie de mares. Sí, mayormente los mataron. ¿Cuántos habían? Unos 60 millones. ¿Era una civilización holográfica? Sí, pero con poco avance tecnológico, vulnerables a una invasión de fuera, como sucedió. ¿Qué armas fueron utilizados? Todas las que estaban al alcance del Cabal, incluyendo tanques y rifles de asalto M16. Más que nada, con la misma tecnología que se usó sobre Vietnam, pues la lucha fue contemporánea. Pero lo que no entiendo es cómo les fue posible mover tanta gente ahí a 5D, como soldados, etc. Y después volviéndolos a la Tierra a 3D otra vez, todos activados, porque para hacer estas guerras imagino que tenían mucha gente trabajando para ellos. De la misma manera como se desarrolló el programa Apolo, todo compartimentalizado, y no se puede ver el todo desde una posición en particular. Muchos de los soldados que pelearon ahí y los pertrechos de guerra, aviones F-4, A-6, A-4, etcétera, etcétera, helicópteros del tipo HU-1 Huey y AH-1 Cobra, son catalogados como perdidos en acción sobre Vietnam cuando fueron llevados a Venus. La población de Venus no era tanta ni estaba tecnológicamente desarrollada. Fueron blanco fácil. No se necesitó tantos hombres. ¿A qué edad equivaldría Venus en comparación con la Tierra? Era diferente, pero es comparable a atacar un planeta con avance de Grecia antigua. Pero espiritualmente muy elevada, supongo. Sí, por eso escogí Grecia antigua. Mucho avance espiritual, pero poco tecnológico. Entonces, la humanidad sería culpable de genocidio con otra civilización no terrestre. No es humanidad, imagino, son reptiles. Es que, Gosha, la humanidad como raza no existe. La humanidad en 3D es un compendio o mezcla de incontables razas extraterrestres, usando el mismo biotraje, esencialmente. Pero ¿cómo es que los humanos dispararon a otros estando en la 5D? Porque, como ya les he explicado con respecto a la naturaleza 5D, los humanos se llevan el 3D consigo mismos, como seres de 3D de baja frecuencia, fabricando su mundo como caminan o como van avanzando. Recuerden, las personas son la Matrix. Si alguien es Matrix, lo llevará consigo donde vaya. Son el Cabal, los mismos que arman las guerras en la Tierra, los mismos. Ok, volviendo a Venus. Solo la Tierra tiene las bandas Van Allen, ¿no? Venus no. Solo la Tierra. Venus no tiene luna. Marte tampoco. Pues Phobos y Deimos son bases,
naves en forma de roca, las más comunes, o de la forma más común. ¿Estos del programa espacial secreto jodieron a alguien más? Estaban por joder a Caristus. Establecieron bases en Marte, militarizando tercera parte de Marte. Marte ahora está dividido en 3 sectores, altamente militarizados, con fronteras que hacen palidecer a la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. 3 sectores de igual tamaño. Uno reptil, cabal terrestre, el otro mantis, el último maitre o grises altos. Pero, ¿qué implicación tenían los reptiles con Venus? Sabemos que están en Marte los reptiles, pero ¿en Venus también? ¿Bajo tierra? Lo están militarmente bajo tierra en domes en Venus. Sí, con tecnología para mantener la frecuencia. ¿Están allí intentando bajar la frecuencia a 3D también? ¿O esto es algo que solo se puede hacer tecnológicamente desde la Luna y solo cementando con control mental? No pueden porque no tienen Matrix lunar. Lo hacen con tecnología de torres WEN y ARP venusianos. Pero resulta insuficiente, por lo que solo pueden vivir dentro de un biotraje humano o en dooms especiales. Por eso les interesa el biotraje humano. A través de él pueden salir a otros puntos del universo. Así es, Gosha. El biotraje humano es esencial para los reptiles y demás razas retrógradas o regresivas. Sin el cuerpo humano no pueden ir lejos o habitar en ciertos planetas. ¿Y en Venus saben algo de la Tierra? No saben de la existencia de la Tierra como población general. La Tierra para ellos es un lugar con gases tóxicos y muy frío porque está más lejos del Sol. O esa basura les dicen. Tienen una dinámica diferente de control mental, porque acaban de ser invadidos y se les intenta vender el cuento de que fueron liberados, como Irak, Afganistán, etc. Todo esto me resulta tan extraño, porque siguen estando en 5D. Yo pensé que en 5D ya no son posibles este tipo de manipulaciones y situaciones, o que no son comunes. Sí, es posible, pero con metodología diferente. El 5D no es una densidad de amor total, es un zoológico. El programa espacial secreto fue interestelar, pero tenía tecnología Warp. ¿Cómo llegaron a Venus? ¿Solo por portales? ¿Dónde estaban esos portales? No tenían warp al principio. Luego en naves pequeñas. Las grandes del SSP tenían propulsión iónica y otras formas. Pero eso es propulsión, llegando a velocidades bajas, como el 60% de la velocidad luz. Los portales son un problema y están en muchos lugares. Los hay antiguos en ruinas, por eso invadieron Irak para apoderarse de los portales. Y los hay modernos, en el área S451, 28, 34, abajo del Pentágono, debajo de NORAD, Cheyenne Mountain, y hasta en algunos edificios especiales. Son difíciles de encontrar y de destruir. Están en los dooms, especialmente bajo tierra muy profundo. Dijiste que solo se escapan por los portales, pero si pueden ocupar el cuerpo humano, pueden pasarse por los buenos y ir a cualquier sitio en el universo de esta manera, ¿no?
Así es, precisamente. ¿Y qué quieren lograr estos reptiles exactamente? ¿Por qué no se quedan felices en un sitio? Porque el expandirse es su instinto. Necesitamos espacio para respirar. Cita Hitler, 1938. Ok. Dijimos que Venus no tenía lunas ni bandas Van Allen, pero me imagino que, como todos los planetas, tenía forma de toroide, con sus dos oquedades norte y sur. Todos los planetas tienen esa forma, pues así se han formado. Son como células, también toroides, con sus dos oquedades norte-sur, ¿sí? Vida intraterrena, etc., como cualquier otro planeta. Charla con Aneka. Aneka, los soldados que fueron ahí, ¿sabían dónde van? ¿Y sabían dónde están? Cuando volvían, ¿no era peligroso dejarlos sueltos? No se puede saber, y me he preguntado lo mismo. La mayor parte del terreno en Venus parece Vietnam en cuanto a clima y vegetación. Es muy posible que los llevaran ahí, y ellos creían que están en Vietnam. En cuanto a la población indígena, es muy posible que no entraran en contacto directo, pero es especular. El problema con esta teoría es que la población de Venus era más hacia lo nórdico con alfatriano latino en apariencia, y no orientales como en Vietnam. Sin embargo, durante muchas operaciones de efectivos militares en Vietnam, se reportan encuentros con enemigos de apariencia nórdica, con tecnología extraña, pero esto oficialmente es explicado como encuentros con asesores y ayuda militar rusa a Vietnam del norte de Hanoi. También se reporta contacto con seres combatientes de apariencia no humana, congruentes a Yautija, que se dice inspiraron la película Depredador de 1986. Se reporta el envío a Vietnam de helicópteros tipo Huey UH-1 que nunca llegaron ahí y fueron enviados a Venus. El tipo de militares enviados a Vietnam no fueron fuerzas normales, sino operaciones especiales tipo Navy SEALs y unidades de élite del ejército que luego se volvieran lo que es de hoy Delta Force, que fue inaugurado a principios de la década de los 80, es decir, soldados muy entrenados y en grupos pequeños de 4 a 8 hombres, similares en movimiento a los Space Cops Hashmalim y Shinonim de Taijeta. Lo tengo todo estructurado y documentado. No hay muchos datos sobre lo que pasa en Venus hoy en día. Está totalmente dominado por el cabal terrestre y es como sucursal de la Tierra. Pero el mando y control del cabal es la Tierra. Se sabe que lo toman como resort veraniego para la superélite, que se usa cuartos de salto para llegar ahí, portales. Y se repartieron el planeta Venus completamente, dándole nombres del cabal a las islas y a las regiones en Venus. De lo que me acuerdo, con nombres como Nueva Kamchatka. Ahora, estos mapas que nos compartió Aneka son correctos geográficamente. Nos dijo Aneka que la posición de estos terrenos, continentes, islas es correcta y lo pudo corroborar con sus sistemas de navegación. Pero los nombres, esto es un poco otra cosa. No se sabe al 100% si son nombres correctos o no. Pero la posición de las islas es correcta. No estoy segura referente a qué o por qué son diferentes. Es posible que hoy en día digan que eso se debe a otra cosa, pero el mapa sí corresponde a la forma de las islas. El por qué cada región se llama así es lo que no puedo corroborar. La forma del mapa es congruente con mis mapas de navegación. La posición de las islas
es correcta. Gracias, Aneka. ¿Cómo es que en primer lugar la Federación permitió a los humanos invadir Venus? ¿Cómo fue eso posible? Porque ellos mismos propiciaron la invasión de Venus, siendo solo una variante de la Tierra mantenida así por las mismas razones. Es decir, la Tierra es como un parque temático de entrenamiento para las almas y Venus es otro relacionando y conectado, pero diferente. El cabal se mueve en dualidades, ya a nivel obsesivo, siendo que ven a la Tierra como el lugar en donde se debe mantener todo en baja frecuencia sufrimiento, y Venus se debe mantener en lo que es para ellos, un lugar idílico de descanso para la misma élite. El tema Venus es difícil de comprender, ya que es muy extremo, siendo que para los humanos Venus es solo un planeta de ácido y de altas temperaturas, y la evidencia científica terrestre así lo confirma, pero en otra densidad es un planeta paraíso tropical. ¿En Venus vivían otros humanos en una Matrix idílica? ¿Cómo llegaron los humanos a Venus? ¿Solo por portales? ¿Y quién les proporcionó las coordenadas para acceder a esa densidad? Sí, había indígenas ahí, más lirianos, también llegados por la gran expansión. Llegaron ahí por portales exclusivamente, y entre otras cosas, para eso fue la guerra de Vietnam. No es solo para tapar la invasión de Venus, sino para muchas cosas en conjunto, como lo es el dominio de las redes estupefacientes en el área y como método de control de población. Es un tema muy complejo, Venus. Estas palabras que digo hoy, sé que pocos las podrán entender como siquiera posible. Coordenadas del lugar, 2 fuentes, contenidas dentro de información milenaria en control del cabal y de fuentes de la Federación también, que estaban de acuerdo o inclusive planearon la invasión. Esto por extender la Matrix 3D, porque hoy en día en Venus hay hoteles de 5 estrellas y discotecas, yates, jet ski y toda clase de deportes acuáticos, exactamente a lo terrestre, pero solo personas muy del cabal elite pueden acceder a ese lugar, lo cual resulta incomprensible para la población media de la Tierra. Se dice que la élite escapa bajo la Tierra y que por eso no pueden destruir a la humanidad, porque les afectaría a ellos también. No escapan bajo tierra nada más, aún con las instalaciones grandes que ahí hay, sino que por ahí se mueven por portales a su segundo planeta, Venus, y tercer planeta, Marte. ¿Y por qué no se van a Venus en lugar de meterse con la Tierra? Porque la quieren, son invasivos. Una pregunta más. Venus está en 5D. ¿Cómo que se ha producido este control de cabal allí también entonces? ¿Cómo que manifestaciones humanas han ido allí? ¿O es la Federación misma también que controla a Venus? Así es, la misma Federación controla Venus a través de la Tierra. Marte es más complicado. Sí, es un lío ahí. Esta otra nave biosfera andromedana, de nombre Varena, ahí en órbita venusiana, justo ahora, como aquí está la Viera, son naves hermanas, biosferas pequeñas triangulares, no esféricas como las grandes andromedanas. ¿Cómo eran los venusianos? ¿Eran todos una raza? ¿No como en la Tierra, que hay muchas? Sí, pero como humanos siendo más humanos. Es que la Tierra, lo que dicen ser razas, solo son colores y variantes de la misma, que como ha explicado Svaru, no llega ni a raza, porque está alterada artificialmente, pero no como lo dicen las tablillas sumerias.
No había mucha diferencia entre venusinos y humanos. Desde la perspectiva de la Tierra, lo ven como otro planeta, Venus, lejano y extraño. Desde la perspectiva estelar y de nosotras, son planetas muy cercanos, extremadamente cercanos. El 80% o más de las especies de plantas y animales son iguales entre los dos, no están alejados. Como verás, todo es percepción. Aún Phaethon, o planeta Alphrata Alpha Centauri A1, es casi igual a la Tierra. Puedes verlo con una lente muy expandida. Verás que este rincón de la galaxia está todo muy conectado y todo muy cerca. Hablando de especies y de evolución tanto de estas como de los planetas y soles mismos. Afuera en la galaxia hay cosas muy extrañas que difieren completamente de lo que se ve como normal en la Tierra. Hay de todo, parecido y diferente. Pero para diferente hay que moverse un poco más lejos o mirar dentro de esos planetas en lugares apartados. Para eso ni siquiera tienen que salir de la Tierra. Solo hacer eso, buscar en lugares extraños, como dentro de las Amazonas, el Congo de Belga, o debajo de los océanos, o en cavernas profundas. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema en breve de Valiant Thor. Valiant Thor fue un comandante de Venus, supuestamente, que en 1957 ha aterrizado en Washington, D.C. y insistió a hablar con el presidente Eisenhower. Y durante los 3 años, ha vivido dentro del Pentágono, trabajando con los mejores científicos y oficiales gubernamentales. Pues la sorpresa aquí va a ser que Valiant Thor realmente no era de Venus. Pero como nos comparten nuestros amigos de Tarjeta, Valiant Thor, su nombre real, Thor-El, era el Hashmalim Tarjeteano y simplemente se dejó pasar se pasó por la persona de Venus. Y se entenderá un poco en este video aquí, en esta parte, por qué se pasó por la persona de Venus. Y otra cosa, el tema de su foto, porque está flotando por ahí una foto supuesta de Valiant Thor, pero como explica Aneka, esta no es su foto real. Esta que está ahora en la pantalla no es su foto real. La foto real y la única probablemente de Valiant Thor es esa. Ese es Thor-El. Ese es Valiant Thor, real. Y esta foto fue tomada en el barco Eldridge. Barco Eldridge, que fue parte del experimento de Filadelfia, donde se dice que este barco se desplazó a otro lugar, a otro tiempo, a otra línea temporal. Pues aquí también Aneka va a explicar un poco de este tema. Aneka, ¿sabes por qué a tu compañero de nave? Creo que se llama Thor-El o algo así. El grandote ese, sí, en verdad se llama Thor-El, pero él usó el nombre de Valiant Thor. Hoy en día hay campaña para desacreditar que fuera real. ¿Por qué dicen que es de Venus? Porque él así lo decía. ¿Y por qué decía que era de Venus? ¿Por seguridad? No sé por qué exactamente, pero como medio de infiltrarse dentro del sistema, como parte de ellos, del Pentágono. Sí, por seguridad se podría decir. Pero por aquella época ya estaba invadida Venus, ¿o aún no? Aún no. Eso de Valiant Thor fue del 57-58 al 60-61 y la invasión a Venus se produjo del 65 a 72. Es muy turbio lo de Valiant Thor. Inclusive tengo detectado esfuerzos por desacreditar esa única foto real de él. Ese evento es en la sala de juntas de USS Eldridge, el mismo destructor del experimento Filadelfia.
¿Y qué hacía él allí? ¿Les dio tecnología? Ayudó, sí, a veces sin saberlo, por creer en que hay un lado bueno. Aneka, ¿qué le pasó a ese barco? ¿Desapareció? ¿Fue a otra densidad? ¿Es verdad que se desmaterializaba? El Eldridge siguió en servicio, fue remodelado y luego vendido como chatarra. Y sí, así es, a otra densidad, pero muchas veces porque el primer experimento fue en octubre de 1943 y ahí Valiant Thor está en el barco cerca de 1960. Creaban portal a su alrededor. ¿Y algo salió mal de verdad? La primera vez sí, pero hubo más veces. Después ya no. ¿Ya no? El problema fue que era el portal de baja energía para la masa del barco inestable, no uniforme y con frecuencias caóticas. Esa tecnología está perfeccionada y en operación en los submarinos clase Los Ángeles y clase Virginia. Sí, fue a dar a otro lugar, de la misma manera que hacen las naves, cambiando de frecuencia molecular, pero lo hicieron de forma desordenada y con poca tecnología, causando un desastre y muchos muertos a bordo. Le pusieron generadores de electromagnetismo que envolvieron todo el barco, como se hace con naves espaciales, pero no sabían nada de modulación de frecuencias. Solo le pusieron mucho electromagnetismo y ya, lo que causó que el barco brincara a otro lugar. No se sabe dónde, pero en sí lo que veo es que no fue como una sola pieza a otro lugar, sino que por partes o a diferentes lugares. Por eso se reporta que hasta había marineros mitad dentro del metal de la cubierta del barco y demás cosas horribles. Usaron el mismo principio de envolver una nave en un capullo electromagnético toroidal para que la frecuencia dominante lo moviera del lugar o le diera invisibilidad, pero no tenían ninguna idea sobre la importancia de la modulación controlada de dicha frecuencia. Dicen que la tripulación se volvía invisible a los ojos de otros. Sí, en otra densidad de forma caótica. ¿Densidad o línea de tiempo? Ambas están entrelazadas, inseparables, densidades y líneas temporales. Es como la consciencia y el éter, ¿verdad? Sí, no puedes viajar por el éter, vuelo hiperespacio, sin también viajar por el tiempo. Bueno, esta es la información sobre Venus, bastante impactante, bastante interesante. También entiendo que puede ser un poco frustrante, porque aquí vemos que el cabal tiene influencia no solamente en la Tierra, pero se extiende esta influencia también afuera y que su poder es bastante fuerte. Pero bueno, nosotros como semiestelares, todo esto es parte del despertar, saber estas cosas. Y bueno, tenemos que seguir adelante con lo que somos, con lo que queremos hacer para contribuir y no hay más. Así están las cosas, pero nosotros fuertes, ¿ok? Porque no se puede hacer más. Solamente podemos ser nosotros y intentar lo mejor que podemos en esta situación contra el cabal. Bueno, estoy ya un poco mareando mis palabras, entonces me despido. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente, como siempre. Hasta luego.